Ahora, vamos a ver un ejemplo de vectores en el plano. Vamos a ver con un ejercicio. Un vehículo realiza los siguientes desplazamientos. 20 kilómetros hacia el este, 50 kilómetros este, 60 grados norte, 40 kilómetros hacia el noroeste, 30 kilómetros oeste, 30 grados sur, 45 kilómetros hacia el oeste y 35 kilómetros norte, 40 grados este. Hallar el desplazamiento resultante. Lo primero que vamos a hacer es representar geométricamente esta situación, ¿ok? Y para eso yo lo primero que hago es dibujar un sistema de referencia. En este caso lo voy a dibujar pequeñito. Aquí está mi sistema de referencia: norte, sur, este y oeste. Y voy a dibujar el primer desplazamiento, que son 20 kilómetros hacia el este. ¿De acuerdo? Entonces esos 20 kilómetros los voy a dibujar con un vector a lo largo del eje horizontal hacia la derecha, que es donde está el este. Luego me dice que hago 50 kilómetros este, 60 grados norte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá, en donde termina mi vector, en ese momento, voy a dibujar otro sistema de referencia y voy a representar el segundo vector, el segundo desplazamiento, que es 50 kilómetros este, 60 grados norte. Lo representamos así: este, 60 grados norte, es decir, desde el este hacia el norte voy a medir 60 grados. Eso es lo que significa esto. Cuando termino acá, cuando llego acá, me dice que luego recorra 40 kilómetros hacia el noroeste. Cuando me dice noroeste, la dirección es exactamente 45 grados. Entonces dibujamos un sistema de referencia y busco el noroeste, que estaría en este cuadrante: noroeste, norte y oeste, y dibujo 45 grados, exactamente 45 grados hacia el noroeste. Luego me dice 30 kilómetros oeste, 30 grados sur. Es decir, cuando llego acá me voy a mover 30 kilómetros. Pero, ¿cómo van a ser esos 30 kilómetros? Oeste, 30 grados sur. Es decir, oeste, desde el oeste mido 30 grados hacia el sur. Y me voy a mover entonces en esta dirección. Luego me dice que me mueva 45 kilómetros hacia el oeste. Entonces, desde aquí me voy a mover 45 kilómetros hacia el oeste, que sería en esta dirección, que es donde está el oeste. Y por último me dice que me mueva 35 kilómetros norte, 40 grados este. Entonces, aquí voy a poner mi sistema de referencia y voy a moverme norte, 40 grados este, 35 kilómetros. Entonces, dibujo desde el norte hacia el este 40 grados y los 35 kilómetros. Esto que tengo acá sería la representación geométrica de todos los desplazamientos que hizo el vehículo. Ahora, ¿cuál es el desplazamiento resultante? Desde aquí hasta aquí, es decir, desde donde salió hasta donde llegó. Este es el desplazamiento resultante. Entonces yo tengo que saber o tengo que calcular cuál es el módulo y la dirección de este vector. Y para encontrar esto vamos a realizar una suma de vectores. ¿Cómo realizamos la suma de vectores? Sumando componente a componente. Esta suma que tengo acá es una representación geométrica. Cuando nosotros queremos sumar vectores geométricamente, colocamos un vector a continuación del otro. ¿Ok? Y esto es una representación geométrica y esta sería la resultante. Ahora, para la representación algebraica
tengo que sumar componente a componente. Vamos a llamar cada uno de estos vectores, por ejemplo, D de desplazamiento. Así que tendríamos aquí D1, que sería el desplazamiento 1, D2, que sería el desplazamiento 2, D3, que sería el desplazamiento 3, D4, que sería el desplazamiento 4, D5, que sería el desplazamiento 5, y D6, que sería el desplazamiento 6. Y esta que tengo acá en color azul, vamos a llamarla R, que sería la resultante. Para resolver esto, yo tengo que encontrar la representación algebraica de cada uno de estos vectores, es decir, quién es D1, D2, D3, D4, D5 y D6. Y luego sumar componente a componente para encontrar el vector resultante. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos buscando D1, y D1 es la más fácil. ¿Por qué? Porque D1 va a ser 20 hacia el este, es decir, 20 que es el módulo, y la dirección es hacia el este. Como está sobre el eje X, el vector unitario es Y. Por lo tanto, D1 es igual a 20Y. Ahora, vamos a encontrar el segundo, D2. D2 va a ser 50, que es el módulo, por el coseno de 60 en Y, más 50 por el seno de 60 en J. ¿Ok? Acuérdense que nosotros podemos encontrar las componentes de D2 caminando hacia acá y hacia acá. Y esta que tengo acá, fíjense que como este ángulo es 60 grados, entonces esto que yo tengo acá sería la componente en X de D2. Y sería el módulo de D2, que es 50, por el coseno de 60. Y esta que tengo acá sería 50 por el seno de 60, ya que es el cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, de esa manera tendríamos estas componentes. Y el mismo proceso es el que vamos a seguir con cada uno de estos. Así que, si yo quiero calcular D3, ¿cómo sería? Pues sería el módulo de D3, que en este caso, el módulo de D3 es 40, por el coseno de 45, más 40 por el seno de 45. Fíjense que en el caso de D3, ¿ok? En el caso de D3, la componente horizontal es hacia la izquierda, porque para yo encontrarme o encontrar las componentes de D3, pues tengo que caminar hacia la izquierda y después hacia arriba. Por esa razón, D3 tiene la componente X negativa y la componente en Y positiva, negativo hacia la izquierda, positivo hacia arriba. Ahora, vamos con la componente 4. En el caso de la componente 4, fíjense que tengo que caminar hacia la izquierda y hacia abajo. Por lo tanto, la componente 4 es negativa en la X y negativa en la Y. Entonces, ¿cuál va a ser la componente 4? Va a ser 30 por el coseno de 30, pero negativo para encontrar la componente X, menos 30 por el seno de 30 negativo, porque está dirigida hacia abajo, para encontrar la componente Y. Ahora, vamos a encontrar D5. D5 está sobre el eje. Como D5 está sobre el eje y es hacia el oeste, sencillamente D5 va a ser 45 negativo, porque está hacia la izquierda, por el vector unitario Y. ¿Y quién va a ser D6? Evidentemente, D6 es hacia arriba y hacia la derecha. Por tanto, D6, vamos a ver quién va a ser D6. En este caso, el triángulo que se me forma acá, fíjense, sería el cateto opuesto y el cateto adyacente. A ver, ¿quién es D6? Si este ángulo es 40, el que está acá va a ser 50. Entonces sería para acá y para acá. Es decir, vamos a utilizar el coseno de 50, ¿ya? Entonces sería 35 por el coseno de 50 por el vector unitario Y más
35 por el seno de 50 por el vector unitario J. Entonces, ya aquí tengo la representación algebraica de cada uno de los vectores que están interviniendo en el problema. Ahora, si resolvemos esto, sacamos nuestras cuentas con la calculadora, pues vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que de 1 es 20i, vamos a obtener que de 2 es 50 por el coseno de 60, que es 25, más 50 por el seno de 60, que es 43.30, y ya encontramos de 2. Y así vamos a encontrar de 3, que sería esto, con la componente en X negativa. Luego vamos a encontrar de 4, que sería esto, con la componente en X negativa y la componente en Y negativa. Luego de 5 y luego de 6. Una vez que ya tenemos escrito la forma algebraica de cada vector, si yo quiero encontrar la resultante, que es el vector suma, lo que tengo que hacer es sumar componente a componente. Es decir, voy a sumar todas las que tengan i y voy a sumar todas las que tengan j. Entonces, el vector resultante, ¿cuál va a ser cuando realizamos la suma? Pues el vector resultante será menos 31.76 más 83.39. Este es el vector resultante. Ahora, si yo quiero saber cuál es el módulo del vector, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sacar la raíz cuadrada de esta primera componente elevada al cuadrado más la segunda componente elevada al cuadrado. Y el resultado, pues, va a ser 89,23. Si queremos saber cuál es la dirección, recuerden que la dirección me la da el arco tangente. Entonces sería el arco tangente de la componente en Y, que es 83,39, dividido entre la componente en X, que es menos 31,76. Cuando yo divido esto, el arco tangente me da menos 69,15 grados. Ah, pero si nosotros nos damos cuenta, este menos 69 me indica que el ángulo lo están midiendo en el sentido de las agujas del reloj. Es decir, ese menos 69 que me están dando sería este ángulo. Este es el menos 69 que me están dando. Pero ese no es el que representa la dirección del vector. Porque recuerden que la dirección del vector se mide en sentido contrario a las agujas del reloj. Así que la dirección sería esta. Si la calculadora me está dando este ángulo, que es este 69 que tengo acá, sería este menos 69, y yo necesito es este, ¿cómo lo calculo? Pues muy fácil. A 180 le voy a restar estos 69. 180 menos los 69,15. Y ese es el resultado que nos está dando acá, que sería la dirección del vector. Porque recuerden que la dirección la medimos en sentido contrario a las agujas del reloj con un ángulo positivo.